La sangre manchaba el cuello de la yegua donde la cadena había cortado su piel, sus ojos implorando una muerte digna tras días abandonada bajo el sol inclemente. Al romper ese candado oxidado, Marcos desafió al hombre más poderoso de la región, sin saber que este acto de compasión uniría a dos almas rotas en una huida desesperada hacia la libertad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía implacable sobre el camino rural, donde solo se escuchaba el ocasional zumbido de algún insecto y el silbido del viento entre los pastizales secos. En ese lugar olvidado por Dios, una yegua alazana de pelaje brillante permanecía atada a un poste con una pesada cadena metálica. Sus ojos, antes llenos de vigor, ahora reflejaban una profunda tristeza mientras observaba el horizonte con la mirada perdida. Su cuerpo, alguna vez fuerte y majestuoso, comenzaba a mostrar signos de deshidratación y hambre. La yegua había pertenecido a don Ramiro Mendoza, un terrateniente conocido en la región por su crueldad tanto con animales como con personas. La había comprado en una subasta 3 años atrás, atraído por su porte elegante y su andar distinguido. Durante ese tiempo, la había utilizado para presumir en desfiles locales y para impresionar a sus amigos adinerados. Pero cuando la yegua sufrió una lesión en una pata trasera durante una cabalgata, don Ramiro decidió que ya no le servía. «No voy a gastar dinero en curar a un animal que ya no me es útil», había dicho a su capataz mientras escupía al suelo con desprecio. «Llévatela lejos de aquí y deshazte de ella». El capataz, un hombre de moral cuestionable, pero no completamente desprovisto de compasión, no tuvo el valor de sacrificarla como le habían ordenado. En lugar de eso, la llevó hasta ese camino rural poco transitado, la encadenó al poste y se marchó, convenciéndose a sí mismo de que alguien la encontraría y se haría cargo de ella. Una mentira piadosa que le permitía dormir por las noches. Ya habían pasado 3 días. 3 días bajo el sol abrasador y las frías noches de la región. La yegua apenas había sobrevivido lamiendo el rocío matinal de algunas hierbas que crecían lo suficientemente cerca como para alcanzarlas. Sus labios estaban resecos y agrietados, su lengua hinchada por la deshidratación. La herida en su pata, sin el debido tratamiento, había empeorado, provocándole un dolor constante que la hacía temblar ocasionalmente. En su desesperación, la yegua había intentado liberarse. La cadena mostraba marcas de sus intentos, arañazos y manchas de sangre donde el metal había rozado su piel hasta lastimarla. Pero la cadena era demasiado fuerte y el poste estaba demasiado bien clavado en la tierra seca. Con cada intento fallido, algo dentro de ella se apagaba un poco más. La esperanza, ese frágil destello que la había mantenido alerta, comenzaba a desvanecerse. El 4.º día trajo consigo una tormenta. Las nubes grises se acumularon en el cielo y pronto el agua comenzó a caer con fuerza. La yegua, en su debilidad, apenas podía mantener los ojos abiertos mientras la lluvia empapaba su pelaje. El agua, al menos, aliviaba momentáneamente su sed. Abrió la boca, dejando que las gotas cayeran directamente en su lengua reseca. Era un alivio temporal, pero insuficiente. Fue entonces cuando lo vio, una figura que se acercaba lentamente por el camino, encorvada bajo el peso de una mochila desgastada y cubierta con un impermeable raído que apenas lo protegía de la lluvia. Marcos Vélez, conocido por los pocos que se dignaban a hablarle como el peregrino, era un hombre de unos 50 años que vagaba por los caminos desde hacía más de una década, después de perder todo en un incendio que también se llevó a su familia. Marcos caminaba con paso lento pero constante, acostumbrado a las largas travesías. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices tanto físicas como emocionales,
Mostraba una barba canosa y descuidada. Sus ojos, sin embargo, mantenían una claridad sorprendente, como si en ellos residiera la última chispa de humanidad que le quedaba. Al divisar a la yegua en la distancia, Marcos se detuvo. No era extraño encontrar animales abandonados en sus recorridos, pero había algo en la postura de este animal, en la manera en que mantenía la cabeza erguida a pesar de su evidente sufrimiento, que tocó algo profundo en su interior. Se acercó con cautela, consciente de que un animal herido podía ser peligroso. «Tranquila, bonita», murmuró mientras se aproximaba. «No te voy a hacer daño». La yegua lo miró con recelo, pero no hizo amago de retroceder. Quizás intuía que este hombre extraño representaba su única esperanza, o tal vez estaba demasiado débil para intentar huir. Marcos se acercó lo suficiente para examinar la cadena y el estado del animal. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que esperando una respuesta. La indignación creció en su pecho al ver las heridas en el cuello de la yegua, donde la cadena había rozado la piel hasta dejarla en carne viva. «Malditos sean». Con movimientos cuidadosos, Marcos dejó su mochila en el suelo y sacó una botella de agua. La yegua observó cada uno de sus movimientos, siguiendo la botella con ojos ansiosos. Marcos vertió un poco de agua en su mano y la acercó al hocico del animal. La yegua, superando su miedo inicial, lamió el agua con desesperación. «Despacio, bonita», dijo Marcos con una sonrisa triste. «Te vas a atragantar». Mientras la yegua bebía, Marcos examinó sus alrededores. El poste al que estaba encadenada era viejo pero sólido. La cadena, aunque oxidada en algunas partes, era gruesa y resistente. No sería fácil liberarla sin las herramientas adecuadas. Revisó su mochila, pero lo único que podría servirle era un cuchillo de caza que llevaba para situaciones de emergencia. No sería suficiente para cortar la cadena, pero tal vez podría aflojar el candado que la aseguraba. Después de varios intentos frustrados, Marcos se dio cuenta de que necesitaría algo más contundente. Miró a su alrededor y, a unos metros, divisó una piedra de buen tamaño. La recogió y volvió junto a la yegua. «Voy a hacer un poco de ruido», le advirtió, como si el animal pudiera entenderle. «No te asustes». Con toda la fuerza que pudo reunir, Marcos golpeó el candado con la piedra. 1, 2, 3 veces. El metal comenzó a ceder, pero no lo suficiente. Sus manos, ya de por sí ásperas y callosas, comenzaron a sangrar por el esfuerzo, pero no se detuvo. Había algo en esta situación, en este animal abandonado a su suerte, que resonaba profundamente con su propia historia. Al séptimo golpe, el candado cedió con un chasquido metálico. La cadena se aflojó y cayó al suelo con un ruido sordo. La yegua, sintiendo la repentina libertad, dio un paso atrás, insegura. Parecía no comprender que ya no estaba atada. «Eres libre», dijo Marcos, retrocediendo para darle espacio. «Puedes irte». Pero la yegua no se movió. Sus ojos, ahora fijos en Marcos, mostraban una mezcla de confusión y gratitud. Dio un paso hacia él, luego otro, hasta que su hocico tocó suavemente la mano ensangrentada del hombre. Marcos sintió un nudo en la garganta. Había olvidado lo que se sentía conectar con otro ser vivo, compartir un momento de pura empatía. «Supongo que no tienes a dónde ir», murmuró, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «Yo tampoco». La lluvia comenzó a amainar, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Marcos miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Recogió su mochila y comenzó a caminar sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo para saber que la yegua lo seguía, cojeando ligeramente pero con determinación. Dos almas solitarias unidas por el destino en un camino incierto, pero que ahora recorrerían juntos.
El camino se extendía hacia el horizonte como una cicatriz polvorienta en medio del paisaje. Marcos caminaba a paso lento, adaptándose a la marcha irregular de la yegua que lo seguía. A pesar de su evidente cojera, el animal mantenía una dignidad sorprendente, como si algo en su interior le impidiera rendirse. De vez en cuando, Marcos se detenía para mirarla, aún asimilando la extraña compañía que ahora tenía. «Necesitas un nombre», dijo en voz alta después de uno de estos descansos. «No puedo seguir llamándote bonita o yegua». La observó con detenimiento. Su pelaje alazán, ahora opaco por la falta de cuidados, su crin enredada y sus ojos oscuros que parecían contener una sabiduría antigua. Recordó una historia que su abuela le contaba cuando era niño, sobre una yegua mítica llamada Esperanza, que guiaba a los viajeros perdidos hacia su destino. «Te llamaré Esperanza», decidió, acariciando suavemente su cuello, «porque apareciste cuando ya no creía que pudiera encontrar ninguna». Esperanza relinchó suavemente, como si aprobara la elección. Marcos sonrió, la primera sonrisa genuina que esbozaba en meses. Era curioso cómo este animal abandonado, al que había liberado por un impulso, estaba ahora despertando algo que creía muerto dentro de él. Conforme avanzaba el día, Marcos comenzó a preocuparse por la condición de Esperanza. La herida en su pata trasera parecía más grave de lo que había pensado inicialmente, y las marcas que la cadena había dejado en su cuello estaban inflamadas, con signos claros de infección. Necesitaba medicamentos, vendajes, algo más que el agua y las pocas provisiones que llevaba consigo. «Hay un pueblo a unos kilómetros de aquí», murmuró, más para sí mismo que para la yegua. «San Miguel. Nunca me han recibido bien allí, pero quizás podamos conseguir algo para curarte». El pueblo de San Miguel no era más que un puñado de casas agrupadas alrededor de una plaza central, con una pequeña iglesia colonial que dominaba el paisaje. Marcos conocía bien el lugar. Lo había visitado en varias ocasiones durante sus vagabundeos, siempre con el mismo resultado: miradas de desconfianza, puertas que se cerraban a su paso, y en el mejor de los casos, algunas monedas lanzadas con desdén para que se marchara pronto. Al acercarse a las primeras casas, Marcos notó que Esperanza se ponía nerviosa, relinchaba y se detenía, como si temiera avanzar. «Tranquila», le dijo, acariciando suavemente su hocico. «No dejaré que nadie te haga daño». Entraron al pueblo por un camino lateral, evitando la calle principal. Marcos prefería no llamar la atención más de lo necesario. Su plan era acercarse a la tienda de don Eugenio, un viejo comerciante que, aunque distante, nunca lo había tratado con el desprecio que mostraban los demás habitantes. La pequeña tienda estaba en una esquina, con un porche desgastado y un letrero descolorido que apenas podía leerse. Marcos ató a Esperanza a un poste cercano, asegurándose de que la cuerda no le lastimara el cuello ya herido. «Espera aquí», le susurró, «volveré pronto». Al entrar en la tienda, el olor familiar a especias, café y tabaco le dio la bienvenida. Don Eugenio estaba detrás del mostrador, leyendo un periódico viejo. Levantó la vista y reconoció a Marcos de inmediato. «El peregrino», dijo, sin sorpresa en su voz. «Hace tiempo que no pasabas por aquí». «Buenos días, don Eugenio», respondió Marcos, acercándose al mostrador. «Necesito algunas cosas. Tengo algo de dinero». Don Eugenio lo miró con curiosidad. «¿Qué necesitas esta vez? ¿Lo de siempre? ¿Pan, conservas, quizás un poco de tabaco?» «Algo diferente», respondió Marcos. «Alcohol medicinal, vendas, algún ungüento para infecciones. Y sí, también algo de comida». El comerciante arqueó una ceja intrigado. «¿Te has lastimado, peregrino?» «No es para mí», explicó Marcos. «He encontrado una yegua herida en el camino.
Alguien la abandonó, encadenada a un poste. Está malherida. Don Eugenio asintió lentamente. Conocía bien las historias de animales abandonados en la región. No era algo infrecuente, especialmente entre los terratenientes que consideraban a sus animales como meras herramientas desechables. «Tengo lo que necesitas», dijo, dirigiéndose a la trastienda. «Espera aquí». Mientras don Eugenio buscaba los suministros, la campanilla de la puerta sonó. Marcos se giró para ver quién entraba y sintió que el estómago se le contraía. Era Joaquín Salgado, el capataz de don Ramiro Mendoza. Un hombre alto y delgado, con un bigote fino y ojos que parecían no parpadear nunca. Llevaba un látigo enrollado en el cinturón, una señal de su autoridad y de los métodos que utilizaba para mantenerla. Joaquín se detuvo en seco al ver a Marcos. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», dijo con voz arrastrada. «El vagabundo ha vuelto. ¿Buscando sobras otra vez, peregrino?» Marcos no respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Joaquín, sin embargo, no necesitaba respuestas para continuar con sus provocaciones. «¿Sabes? Es curioso que estés aquí hoy», continuó. «Justo estamos buscando algo que se perdió. Una yegua alazana, propiedad de don Ramiro. La última vez que la vi estaba encadenada a un poste en el camino a Los Pinos. Iba a volver por ella, pero cuando llegué, alguien había roto el candado». El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza, así que este era el hombre que había abandonado a Esperanza, el capataz que había elegido encadenarla y dejarla morir lentamente, en lugar de terminar con su sufrimiento de manera rápida. La rabia comenzó a bullir en su interior, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitirse un enfrentamiento, no ahora que Esperanza dependía de él. «No sé nada de ninguna yegua», respondió finalmente con voz neutra. «Acabo de llegar al pueblo». Joaquín lo estudió con esos ojos fríos que parecían ver a través de las mentiras. «¿De verdad? Porque alguien me dijo que te vio entrando al pueblo con una yegua alazana. Una coincidencia interesante, ¿no crees?» Antes de que Marcos pudiera responder, don Eugenio regresó de la trastienda con los suministros solicitados. «Aquí tienes, peregrino», dijo, colocando los artículos sobre el mostrador. Se detuvo al notar la tensión en el ambiente. «Buenos días, Joaquín. ¿Qué te trae por aquí?» «Negocios de don Ramiro», respondió el capataz, sin apartar la mirada de Marcos. «Y parece que acabo de encontrar lo que estaba buscando». Marcos comenzó a calcular sus opciones. Podía negar todo, pagar por los suministros e intentar escabullirse, pero ¿hasta dónde llegaría antes de que Joaquín lo alcanzara? El capataz no estaba solo. Seguramente habría más hombres de don Ramiro en el pueblo. Y si encontraban a Esperanza, la llevarían de vuelta a una vida de sufrimiento, o peor aún, esta vez se asegurarían de terminar con ella. «La yegua que buscan debe estar en muy mal estado», dijo don Eugenio rompiendo el tenso silencio. «Si la dejaron encadenada como dice el peregrino, me sorprendería que siguiera con vida». Joaquín frunció el ceño. «¿Y quién ha dicho que estaba en mal estado?» «El peregrino me contaba que encontró una yegua abandonada», respondió don Eugenio con calma. «Encadenada y herida. Viene a comprar medicinas para ella. Supongo que es la misma que buscan». «Eso no es asunto tuyo, viejo», espetó Joaquín. «La yegua es propiedad de don Ramiro y cualquiera que la haya tomado está robando». «¿Robando?», intervino Marcos, incapaz de contenerse por más tiempo. «¿Se puede robar algo que ha sido desechado, abandonado para morir lentamente bajo el sol?» Los ojos de Joaquín se entrecerraron peligrosamente. «Cuidado con lo que dices, vagabundo. No sabes con quién te estás metiendo». «Sé exactamente con quién me estoy metiendo», respondió Marcos, sosteniendo la mirada del capataz. «Con alguien que abandona a un animal herido,
encadenado a un poste sin agua ni comida. La mano de Joaquín se movió hacia el látigo en su cinturón. «Don Ramiro sabrá de esto», amenazó. «Y cuando te encuentre, desearás no haber nacido». Antes de que la situación escalara más, don Eugenio dio un paso al frente. «Ya basta, Joaquín. Este no es lugar para amenazas. Si tienes algo que discutir con el peregrino, hazlo fuera de mi tienda». Joaquín miró al comerciante con desprecio, pero algo en la firmeza del viejo lo hizo dudar. Finalmente, escupió al suelo y se dirigió a la puerta. «Esto no ha terminado», advirtió antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Marcos soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miró a don Eugenio, quien empaquetaba los suministros en silencio. «Gracias», dijo simplemente. El viejo comerciante asintió. «No me agradezcas todavía, peregrino. Acabas de ganarte un enemigo peligroso. Joaquín no olvidará esto, y don Ramiro es un hombre rencoroso». Marcos sabía que tenía razón. Lo que había comenzado como un acto de compasión hacia un animal abandonado se había convertido en algo mucho más complicado. Ahora, no solo debía cuidar de Esperanza, también debía protegerla de quienes la consideraban una propiedad a recuperar sin importar el costo. Marcos pagó apresuradamente los suministros, consciente de que cada segundo era valioso. La advertencia de don Eugenio resonaba en su cabeza. Joaquín no era un hombre que olvidara fácilmente, y seguramente ya estaría reuniendo a los otros trabajadores de don Ramiro para buscar a Esperanza. «No puedes salir por la puerta principal», dijo don Eugenio en voz baja mientras empaquetaba los últimos artículos. «Joaquín probablemente esté vigilando». El anciano se acercó a una pequeña ventana y miró hacia afuera con cautela. Tal como pensaba. Hay dos hombres en la esquina y parece que Joaquín está hablando con ellos. Marcos sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba atrapado, y lo que era peor, Esperanza estaba atada afuera, vulnerable y a la vista de cualquiera que pasara. «Hay una salida trasera», continuó don Eugenio, señalando hacia una puerta en la parte posterior de la tienda. «Da a un callejón que conecta con el camino a las lomas. Si te vas ahora, puedes evitarlos». «Esperanza está afuera», dijo Marcos preocupado. «No puedo dejarla». Don Eugenio asintió, comprendiendo la situación. «Espera aquí, yo la traeré». Antes de que Marcos pudiera protestar, el anciano había salido por la puerta principal, caminando con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. Desde la ventana, Marcos observó cómo don Eugenio se dirigía hacia donde estaba atada Esperanza, fingiendo revisar algunos artículos que tenía exhibidos en el porche. Con movimientos casuales pero precisos, el comerciante desató a la yegua y comenzó a guiarla hacia un costado de la tienda, fuera de la vista de los hombres de Joaquín. Minutos después, la puerta trasera se abrió y don Eugenio entró con Esperanza. «Date prisa», dijo el anciano entregándole las riendas improvisadas. «No tardarán en darse cuenta». Marcos tomó su paquete de suministros y se dispuso a salir, pero antes de hacerlo, se volvió hacia don Eugenio. «¿Por qué me ayuda?», preguntó. «Podría meterse en problemas». El anciano sonrió levemente. «Digamos que no soy fan de don Ramiro ni de sus métodos. Además, todo ser vivo merece una oportunidad. Esa yegua no habría sobrevivido si la hubieran encontrado ellos». Marcos asintió agradecido. «No olvidaré esto». «Solo vete», respondió don Eugenio, «y cuida bien de ella». Sin más palabras, Marcos guió a Esperanza por el estrecho callejón, manteniéndose pegado a las paredes para evitar ser visto. El camino a las lomas, una ruta secundaria que pocos transitaban, sería su mejor opción para alejarse sin ser detectados. Una vez fuera del pueblo, Marcos aumentó el paso.
Sabía que cuando Joaquín y sus hombres descubrieran que Esperanza había desaparecido, organizarían una búsqueda. Necesitaban encontrar un lugar seguro, al menos para pasar la noche y atender las heridas de la yegua. Recordó un viejo granero abandonado a unos kilómetros del pueblo, en una propiedad que había quedado deshabitada después de que sus dueños emigraran a la ciudad. Lo había utilizado como refugio en otras ocasiones, y aunque no era mucho, ofrecía protección contra los elementos y cierta seguridad. El sol comenzaba a descender cuando llegaron al granero. La estructura, aunque desgastada por el tiempo y las inclemencias, seguía en pie. El techo tenía algunas goteras, pero la mayor parte estaba intacta. En el interior, el olor a heno viejo y madera húmeda era penetrante, pero familiar para Marcos. «Bienvenida a tu nuevo hogar temporal, Esperanza», dijo, guiando a la yegua hacia el interior. Marcos se apresuró a crear un espacio cómodo para ambos. Encontró algunos fardos de heno olvidados en un rincón y los acomodó para formar una cama improvisada para Esperanza. Luego, usando una vieja manta que llevaba en su mochila, limpió un área para sentarse. Con cuidado, comenzó a examinar las heridas de Esperanza. La pata trasera mostraba una inflamación considerable, y aunque no parecía haber huesos rotos, el tendón estaba claramente dañado. Las marcas en su cuello, donde la cadena había rozado la piel, estaban inflamadas y supuraban en algunas áreas. «Esto va a doler un poco», advirtió, mientras abría el alcohol medicinal que había comprado. Con delicadeza, comenzó a limpiar las heridas. Esperanza se estremeció al sentir el ardor del alcohol, pero no retrocedió ni intentó escapar. Sus ojos, fijos en Marcos, parecían entender que este dolor era necesario para su recuperación. Después de limpiar las heridas, aplicó el ungüento antibiótico que don Eugenio le había proporcionado y vendó cuidadosamente el cuello y la pata de Esperanza. El proceso llevó tiempo, y cuando terminó, el sol ya se había ocultado por completo. «Listo», dijo finalmente acariciando el hocico de la yegua. «Ahora necesitas descansar». Esperanza relinchó suavemente, como agradeciendo los cuidados. Se acomodó en el heno, visiblemente exhausta por los días de sufrimiento y la caminata hasta el granero. Marcos la observó mientras se acomodaba, sintiéndose extrañamente satisfecho a pesar de la situación precaria en la que se encontraban. Mientras Esperanza descansaba, Marcos encendió una pequeña hoguera cerca de la entrada del granero, lo suficientemente contenida para no llamar la atención, pero lo bastante cálida para combatir el frío de la noche. Sacó las provisiones que había comprado: pan, queso, algunas frutas secas. No era mucho, pero era más de lo que solía tener. Sentado junto al fuego, comiendo lentamente mientras observaba a Esperanza dormir, Marcos reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en tan solo un día. Había pasado de ser un vagabundo solitario a convertirse en el protector de una yegua herida, y en el proceso se había ganado la enemistad de uno de los hombres más poderosos de la región. «¿En qué nos hemos metido, Esperanza?», murmuró, más para sí mismo que para la yegua dormida. El silencio de la noche solo fue interrumpido por el crepitar del fuego y el ocasional relincho suave de Esperanza. Marcos sabía que no podían quedarse mucho tiempo en el granero. Don Ramiro tenía hombres por toda la región y eventualmente los encontrarían. Necesitaban un plan, un destino. Recordó historias sobre un santuario para animales rescatados en las montañas del norte, dirigido por una comunidad que se dedicaba a proteger a criaturas abandonadas y maltratadas. Nunca había estado allí, pero había escuchado sobre el lugar de boca de otros viajeros. Si lograban llegar, Esperanza tendría una oportunidad real de recuperarse y vivir en paz. Pero el viaje sería largo y peligroso.
especialmente con Esperanza herida y hombres buscándolos. Necesitarían suministros, rutas seguras y, sobre todo, tiempo para que la yegua se recuperara lo suficiente como para emprender un viaje tan arduo. Por ahora, lo mejor era quedarse en el granero por unos días, permitir que las heridas de Esperanza comenzaran a sanar y planificar cuidadosamente su próximo movimiento. Marcos se recostó, sintiendo el cansancio del día apoderarse de él. Antes de cerrar los ojos, miró una vez más a Esperanza, que dormía tranquilamente sobre el heno. «Descansa, amiga», susurró. «Mañana será otro día». La noche transcurrió en calma, pero Marcos durmió intranquilo, despertándose al menor ruido, temeroso de que los hombres de don Ramiro los hubieran encontrado. Cada vez que abría los ojos, buscaba a Esperanza, asegurándose de que seguía allí, de que todo no había sido un sueño. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por las grietas del granero, iluminando el interior con una luz dorada. Marcos se levantó, estirando sus músculos adoloridos por la noche en el duro suelo. Esperanza ya estaba despierta, observándolo con esa mirada tranquila que parecía contener más sabiduría de la que un animal debería poseer. «Buenos días», saludó Marcos, acercándose para revisar sus heridas. Para su sorpresa, la inflamación en la pata de Esperanza había disminuido ligeramente, y las heridas en su cuello, aunque aún rojas e irritadas, ya no supuraban. El ungüento de don Eugenio parecía estar haciendo efecto. «Parece que las medicinas están funcionando», comentó aliviado. «Unos días más de descanso y estarás en mejores condiciones». Marcos salió brevemente del granero para recoger agua de un pequeño arroyo cercano. Mientras llenaba su cantimplora, escuchó el sonido distante de cascos de caballo. Rápidamente se ocultó tras unos arbustos, observando el camino con atención. A lo lejos, vio a 3 jinetes avanzando a paso rápido en dirección al pueblo. Reconoció a Joaquín en el centro, su figura alta y delgada, inconfundible incluso a la distancia. Estaban buscándolos, tal como había temido. Regresó apresuradamente al granero, su mente acelerándose con nuevas preocupaciones. Si Joaquín y sus hombres estaban patrullando los caminos, no tardarían mucho en revisar las propiedades abandonadas de la zona. El granero, aunque bien oculto entre la vegetación crecida, no era un escondite perfecto. «Tenemos que movernos», dijo a Esperanza mientras le ofrecía agua. «Pero primero, necesitas recuperar fuerzas». Durante los siguientes 3 días, Marcos y Esperanza permanecieron ocultos en el granero. La yegua mostraba signos de recuperación cada mañana. Su mirada se volvía más viva, la inflamación en su pata disminuía gradualmente y las heridas en su cuello comenzaban a cicatrizar. Marcos cambiaba sus vendajes religiosamente 2 veces al día, aplicando el ungüento con el mismo cuidado con que un padre curaría a su hijo. Para mantenerse abastecido sin arriesgarse a ser vistos, Marcos salía solo al amanecer o al anochecer, moviéndose como una sombra entre los árboles, recolectando hierbas para Esperanza y frutas silvestres para él. Descubrió un pequeño huerto abandonado no muy lejos, donde aún crecían algunas verduras que habían sobrevivido a la negligencia. Cada vez que regresaba al granero, sentía un alivio inmenso al encontrar a Esperanza esperándolo, como si la yegua temiera que un día no volvería. La noche del tercer día, mientras Marcos se sentaba junto al fuego observando a Esperanza comer las hierbas que había recolectado, notó algo que no había visto antes. La yegua no solo comía, sino que parecía disfrutar de la comida. Sus movimientos eran más fluidos y había un brillo en sus ojos que contaba una historia de recuperación no solo física, sino también espiritual. «Estás regresando a la vida, ¿verdad?», dijo Marcos, sonriendo al ver cómo Esperanza levantaba la cabeza para mirarlo.
Pronto estarás lista para nuestro viaje. El cuarto día trajo consigo un cambio. Mientras Marcos salía a realizar su habitual exploración matutina, vio a lo lejos una columna de polvo que se acercaba por el camino principal. Aguzando la vista, distinguió al menos 5 jinetes, y aunque no podía ver sus rostros, sabía quiénes eran. Los hombres de don Ramiro habían ampliado su búsqueda y se dirigían directamente hacia la zona donde se encontraba el granero. Regresó corriendo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Tenemos que irnos, Esperanza», anunció mientras entraba apresuradamente. «Vienen hacia aquí». Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Marcos recogió sus escasas pertenencias y las medicinas para Esperanza. La yegua parecía sentir su urgencia y se mantuvo quieta mientras le ajustaba una manta sobre el lomo, lo más parecido a una silla que podía improvisar. «Sé que aún no estás completamente recuperada», le dijo mientras aseguraba la manta con una cuerda. «Pero no podemos esperar más. Si nos quedamos, nos encontrarán». Guió a Esperanza fuera del granero, dirigiéndose hacia un sendero apenas visible que se adentraba en el bosque. Era un camino que pocos conocían, utilizado principalmente por cazadores y contrabandistas, que serpenteaba entre los árboles y conducía hacia las montañas del norte. El sendero era estrecho y en algunas partes casi desaparecía bajo la vegetación, pero Marcos lo conocía bien de sus años vagando por la región. Avanzaron en silencio, deteniéndose solo cuando era absolutamente necesario para que Esperanza descansara. La yegua, aunque todavía débil, parecía entender la gravedad de la situación y se esforzaba por mantener el paso. A mediodía, alcanzaron un pequeño claro donde un arroyo cristalino cortaba el bosque. Marcos decidió que era un buen lugar para descansar brevemente. Mientras Esperanza bebía agua, él escuchó con atención. El bosque estaba en silencio, excepto por el ocasional canto de los pájaros. No había señales de persecución, al menos por ahora. «Lo estás haciendo muy bien», dijo, acariciando el cuello de Esperanza. «Pero aún tenemos un largo camino por delante». Después de un breve descanso, continuaron su viaje. El terreno comenzó a elevarse gradualmente, indicando que se acercaban a las estribaciones de las montañas. Según las historias que Marcos había escuchado, el santuario se encontraba en un valle oculto, accesible solo a través de un paso estrecho que pocos conocían. Al atardecer, con el sol tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Marcos divisó una pequeña cabaña semioculta entre los árboles. Era una construcción rústica, abandonada a juzgar por su estado, pero ofrecía un refugio mejor que pasar la noche a la intemperie. «Parece que hemos encontrado un lugar para descansar», dijo a Esperanza, guiándola hacia la cabaña. El interior estaba polvoriento y abandonado, pero intacto. Había una pequeña chimenea, una mesa desvencijada y lo que parecía haber sido una cama, ahora reducida a un marco de madera sin colchón. En un rincón, Marcos encontró algunos trozos de madera seca, suficientes para encender un pequeño fuego que los mantuviera calientes durante la noche. Mientras preparaba un espacio para que Esperanza descansara, Marcos escuchó un ruido fuera de la cabaña. Se tensó, cogiendo instintivamente el cuchillo que llevaba en el cinturón. ¿Habrían sido encontrados tan pronto? Hizo un gesto a Esperanza para que se mantuviera quieta y se acercó sigilosamente a la única ventana. Para su sorpresa, no vio jinetes armados, sino a un anciano encorvado que recogía leña cerca de la cabaña. El hombre, vestido con ropas desgastadas pero limpias, parecía tan sorprendido como Marcos al ver humo saliendo de la chimenea de la cabaña. Marcos abrió la puerta lentamente, manteniendo el cuchillo oculto pero a mano, listo para defenderse si era necesario. «Buenas tardes», dijo el anciano, mirándolo con curiosidad pero sin miedo.
No esperaba encontrar a nadie aquí. Lo siento, respondió Marcos, aún cauteloso. No sabía que la cabaña pertenecía a alguien. Solo buscábamos refugio para pasar la noche. El anciano sonrió, mostrando una dentadura incompleta. No me pertenece, no más que a ti o a cualquier viajero que necesite descanso. Yo mismo la uso de vez en cuando vengo a recoger hierbas y hongos del bosque. Marcos se relajó ligeramente, aunque no completamente. Mi nombre es Marcos, dijo, ofreciendo solo esa información. Ismael, respondió el anciano, inclinando levemente la cabeza. Sus ojos se desviaron hacia el interior de la cabaña, donde Esperanza se mantenía inmóvil. Veo que no viajas solo. Marcos no respondió de inmediato, evaluando si podía confiar en este extraño. Finalmente, decidió que no tenía mucho que perder. Se llama Esperanza. La encontré encadenada a un poste, abandonada para morir. Estaba herida y aún se está recuperando. El rostro de Ismael se ensombreció al escuchar esto. Hay personas crueles en este mundo, dijo con voz grave, pero también hay quienes intentan equilibrar esa crueldad con bondad. Miró a Marcos con una nueva expresión de respeto. Como tú. El anciano se acercó lentamente a Esperanza, hablándole en voz baja y suave. Para sorpresa de Marcos, la yegua no mostró signos de nerviosismo. Parecía confiar instintivamente en Ismael, de la misma manera que había confiado en él desde el principio. Tiene un espíritu fuerte, comentó Ismael, examinando con ojo experto las heridas de Esperanza. Y has hecho un buen trabajo cuidándola. Pero ese vendaje necesita ser cambiado, y tengo algunas hierbas que podrían ayudar a acelerar su recuperación. Marcos observó con asombro cómo el anciano sacaba de su morral varias plantas que no reconocía. Con habilidad, Ismael preparó una cataplasma con las hierbas machacadas y la aplicó sobre las heridas de Esperanza, después de limpiarlas cuidadosamente. ¿Cómo sabes tanto sobre curar animales?, preguntó Marcos, intrigado. Ismael sonrió misteriosamente. He vivido muchos años en estas montañas y he aprendido a escuchar lo que la naturaleza tiene que enseñar. Cada planta, cada árbol, cada animal tiene su propósito y su sabiduría. Mientras la noche caía sobre el bosque, Marcos e Ismael compartieron una sencilla cena de pan, queso y frutos secos que el anciano había traído consigo. Sentados junto al fuego, con Esperanza descansando tranquilamente en un rincón, Marcos comenzó a sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Hacia dónde te diriges?, preguntó Ismael finalmente, rompiendo el cómodo silencio que se había establecido entre ellos. Marcos dudó antes de responder. Aunque sentía que podía confiar en Ismael, los años de soledad y desconfianza lo hacían cauto. He oído hablar de un lugar en las montañas, dijo finalmente. Un santuario para animales heridos y abandonados. Pensé que Esperanza podría estar segura allí. Los ojos de Ismael brillaron con un destello de reconocimiento. El santuario de la luna, dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Hace años que no escuchaba a nadie mencionarlo. Marcos se inclinó hacia adelante sorprendido. ¿Lo conoces? Pensé que era solo una leyenda, una historia que se contaban los viajeros. El anciano asintió lentamente, con la mirada perdida en las llamas danzantes del fuego. No es una leyenda, aunque muchos prefieren creer que lo es. El santuario existe, oculto en un valle entre las dos montañas más altas de la cordillera. Un lugar donde los animales heridos y maltratados encuentran refugio y sanación. ¿Has estado allí?, preguntó Marcos, su voz mezclando esperanza y desconfianza. Ismael sonrió, mostrando arrugas profundas alrededor de sus ojos. No solo he estado allí, muchacho. Ayudé a fundarlo hace ya más años de los que me gustaría contar.
La revelación dejó a Marcos sin palabras. Era posible que, de todos los encuentros casuales en este vasto mundo, hubiera tropezado precisamente con uno de los fundadores del lugar que buscaba. La coincidencia parecía demasiado perfecta, casi sospechosa. ¿Por qué debería creerte?, preguntó finalmente, la cautela endureciendo su voz. El anciano no pareció ofenderse por la pregunta. Al contrario, su sonrisa se ensanchó. La desconfianza es una buena compañera de viaje, Marcos. Te mantiene vivo. Metió la mano en su morral y extrajo un objeto pequeño que entregó a Marcos. Era un medallón de plata, antiguo pero bien conservado. En él estaba grabada la imagen de una luna creciente rodeada por diversas siluetas de animales. Este es el símbolo del santuario, explicó Ismael. Cada guardián porta uno. La luna representa la protección que ofrecemos, parcialmente visible, parcialmente oculta, siempre presente en la oscuridad. Marcos examinó el medallón con atención. No había señales de que fuera una falsificación reciente, y el trabajo artesanal era demasiado intrincado para ser una baratija cualquiera. Si realmente eres uno de los fundadores, ¿por qué estás aquí, solo, recogiendo hierbas en el bosque?, preguntó, aún no completamente convencido. Ismael suspiró, y por primera vez, Marcos pudo ver el peso de los años en sus hombros. El santuario necesita medicinas, alimentos, suministros. Los animales que rescatamos a menudo llegan en condiciones terribles, como tu esperanza. Miró a la yegua con ternura. Algunos de nosotros salimos regularmente a buscar lo que necesitamos. Yo me especializo en hierbas medicinales que solo crecen en estas montañas. La explicación sonaba razonable, y algo en la forma en que Ismael había tratado a Esperanza hablaba de años de experiencia cuidando animales heridos. Poco a poco, Marcos comenzó a bajar sus defensas. Si lo que dices es cierto, ¿podrías llevarnos al santuario?, preguntó finalmente. Podría, respondió Ismael, pero no será un viaje fácil. El camino es peligroso, especialmente para una yegua herida como Esperanza. Y si alguien los está buscando, como sospecho por la manera en que vigilas constantemente la ventana, el riesgo es aún mayor. Marcos no respondió de inmediato. No había mencionado nada sobre estar huyendo, pero el viejo era perspicaz. Alguien la quiere de vuelta, admitió finalmente. Un terrateniente poderoso, el mismo que la abandonó para morir. Tiene hombres buscándonos. Ismael asintió, como si ya lo hubiera intuido. Don Ramiro Mendoza, dijo, sorprendiendo nuevamente a Marcos. Su reputación lo precede, incluso en las montañas. Ha perdido más animales de los que puedo contar, algunos de los cuales encontraron su camino hasta el santuario. ¿Conoces a don Ramiro?, preguntó Marcos alarmado. No personalmente, respondió Ismael, pero conozco su tipo. Hombres que ven a los animales como objetos, como herramientas para ser usadas y descartadas cuando ya no son útiles. Su mirada se endureció. El santuario existe precisamente para proteger a las criaturas de personas como él. Esperanza relinchó suavemente desde su rincón, como si entendiera que estaban hablando de su antiguo dueño. Ismael la miró con compasión. La llevaremos al santuario, decidió, pero debemos esperar a que esté un poco más fuerte. Con las hierbas que le he aplicado, debería mejorar considerablemente en un par de días. Mientras tanto, podemos quedarnos aquí. Esta cabaña ha sido un refugio seguro durante años. Marcos asintió, agradecido pero aún preocupado. ¿Y si los hombres de don Ramiro nos encuentran antes? Entonces lucharemos, dijo Ismael con una tranquilidad sorprendente. O huiremos, o utilizaremos la sabiduría del bosque para ocultarnos. Siempre hay opciones, Marcos, siempre. Con estas palabras, un silencio cómodo volvió a establecerse entre ellos.
Marcos se sentía extrañamente reconfortado por la presencia del anciano. Había algo en Ismael que inspiraba confianza, una solidez que venía de años de vivir en armonía con la naturaleza y sus ritmos. La noche avanzó y finalmente Ismael sugirió que descansaran. Mañana podemos recolectar más hierbas para Esperanza y quizás cazar algo para nosotros, dijo mientras se acomodaba sobre una manta cerca del fuego. El bosque provee a quienes saben escuchar sus secretos. Marcos se quedó despierto un rato más, contemplando el fuego y ocasionalmente mirando a Esperanza, que dormía plácidamente. La cataplasma que Ismael había aplicado sobre sus heridas parecía estar surtiendo efecto. Incluso en la tenue luz podía ver que la inflamación había disminuido. El amanecer llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros. Marcos se despertó para encontrar que Ismael ya estaba levantado, avivando el fuego y preparando una infusión con algunas hierbas. «Buenos días», saludó el anciano. «¿Cómo ha dormido nuestra paciente?» Marcos se acercó a Esperanza, que estaba de pie, masticando tranquilamente un manojo de hierba fresca que Ismael debía haber recogido temprano. La yegua lo miró con esos ojos inteligentes que parecían entender más de lo que un animal debería. «Parece que mejor», respondió, examinando las heridas. Para su sorpresa, las marcas en el cuello de Esperanza, que antes estaban rojas e inflamadas, ahora mostraban signos claros de cicatrización. «Tus hierbas son milagrosas», comentó asombrado. Ismael sonrió mientras servía la infusión en 2 tazas improvisadas hechas con corteza de árbol. «No son milagros, sino conocimiento. Conocimiento que se ha transmitido a través de generaciones sobre cómo la naturaleza puede sanarse a sí misma». Después de un desayuno frugal de infusión y frutas secas, Ismael sugirió que salieran a recolectar más hierbas y a revisar los alrededores. «Es bueno saber qué ocurre en el bosque», explicó. «Los animales, los sonidos, incluso el viento pueden advertirnos de peligros». Dejaron a Esperanza descansando en la cabaña y se adentraron en el bosque. Ismael se movía con una agilidad sorprendente para su edad, señalando diversas plantas y explicando sus propiedades medicinales. Marcos escuchaba con atención, consciente de que este conocimiento podría ser invaluable en el futuro. Llevaban casi 1 hora caminando cuando Ismael se detuvo abruptamente, levantando una mano para indicar silencio. Marcos contuvo la respiración, aguzando el oído. Al principio no escuchó nada más que los sonidos habituales del bosque, pero luego captó lo que había alertado al anciano, el distante pero inconfundible sonido de cascos de caballo aproximándose por el camino principal. «Los hombres de don Ramiro», susurró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Debemos volver a la cabaña. Esperanza está sola». Ismael asintió, pero no parecía alarmado. «Vamos, pero no corramos. El pánico nos haría cometer errores». Con paso rápido pero controlado, regresaron hacia la cabaña, moviéndose entre los árboles para mantenerse ocultos. A medida que se acercaban, el sonido de los caballos se hizo más claro. Marcos calculó que serían al menos 3 jinetes y que se dirigían directamente hacia donde estaban. Al llegar a unos 50 metros de la cabaña, Ismael sujetó a Marcos por el brazo, deteniéndolo. «Espera», susurró. «Observa primero». Ocultos tras un espeso matorral, contemplaron la escena que se desarrollaba ante ellos. 3 jinetes a caballo habían detenido su marcha frente a la cabaña. Uno de ellos, un hombre delgado con un sombrero de ala ancha que Marcos reconoció como Joaquín, desmontó y se acercó cautelosamente a la puerta. Los otros 2 permanecieron sobre sus monturas, vigilando los alrededores con las manos cerca de las armas que llevaban en el cinto. «¿Cómo nos encontraron?», murmuró Marcos, sintiendo que el pánico crecía en su interior.
Esperanza estaba dentro, indefensa ante esos hombres. El bosque habla, pero también lo hacen las personas, respondió Ismael en voz baja. Alguien debe haberlos visto y dado el aviso. Joaquín empujó la puerta de la cabaña, que se abrió con un crujido. Desde su posición, Marcos podía ver parte del interior. Esperanza estaba allí, de pie, inmóvil como una estatua, mirando fijamente al hombre que había entrado. «Vaya, vaya». La voz de Joaquín llegó hasta ellos, clara en el silencio del bosque. «Parece que finalmente encontramos lo que buscamos. Don Ramiro estará complacido». Uno de los otros jinetes desmontó y se unió a Joaquín en la puerta. «Es la yegua», confirmó. «¿Dónde estará el vagabundo?» «No debe andar lejos», respondió Joaquín. «Registremos los alrededores después de asegurar al animal». Marcos sintió que la sangre le hervía. No podía quedarse escondido mientras se llevaban a Esperanza. Hizo amago de levantarse, pero Ismael lo sujetó con fuerza sorprendente para su edad. «No actúes precipitadamente», advirtió el anciano. «Son 3, están armados y nosotros solo tenemos tu cuchillo y mi bastón. Necesitamos un plan». «No hay tiempo para planes», respondió Marcos desesperado. «Van a llevársela». Ismael miró a su alrededor evaluando la situación. Sus ojos se detuvieron en un enorme avispero que colgaba de un árbol cercano a los caballos de los hombres. «Sí hay tiempo, y tengo una idea», dijo con calma. «Escucha atentamente». Mientras los hombres de don Ramiro entraban en la cabaña para capturar a Esperanza, Ismael explicó rápidamente su plan. Era arriesgado, pero podría funcionar si todo salía bien. «¿Entendido?», preguntó finalmente el anciano. Marcos asintió, aunque no estaba completamente convencido. Sin embargo, no tenían muchas opciones. «Entendido». Se separaron, cada uno moviéndose silenciosamente en direcciones opuestas. Ismael se dirigió hacia el árbol con el avispero, mientras Marcos rodeaba la cabaña para acercarse por detrás. Dentro de la cabaña, Joaquín y su compañero intentaban colocar una soga alrededor del cuello de Esperanza, que retrocedía nerviosamente, relinchando en señal de protesta. «Quieta, bestia estúpida», gruñó Joaquín, avanzando con la soga extendida. «No lo hagas más difícil». Esperanza lanzó una cos, golpeando la mesa desvencijada y haciéndola añicos. El ruido sobresaltó a los hombres, dándole a la yegua la oportunidad de retroceder hasta un rincón de la cabaña. «Maldita sea», escupió Joaquín. «Rodríguez, ve por detrás y acorrálala». Fuera, Ismael había llegado al árbol con el avispero. Con movimientos precisos, tomó una rama larga y se preparó. A unos metros de distancia, el tercer hombre montaba guardia, vigilando los alrededores, pero sin prestar atención al anciano, que se había mimetizado con el entorno. Marcos, por su parte, había llegado a la parte posterior de la cabaña. A través de una pequeña ventana, podía ver lo que ocurría dentro. Esperanza estaba acorralada, y aunque se defendía con valentía, era cuestión de tiempo antes de que los hombres lograran someterla. La señal llegó en forma del zumbido furioso de un enjambre de avispas. Ismael había golpeado el avispero con la rama, enviándolo a caer justo entre los caballos de los hombres de don Ramiro. El efecto fue inmediato. Los animales, aterrorizados por los insectos furiosos, comenzaron a encabritarse y relinchar desesperados. El hombre que montaba guardia corrió hacia ellos intentando controlarlos mientras gritaba a sus compañeros: «¡Joaquín, los caballos!». Dentro de la cabaña, los dos hombres se distrajeron por el alboroto exterior. Fue el momento que Marcos aprovechó para actuar. Con un golpe rápido, rompió el cristal de la ventana y se introdujo en la cabaña. «Esperanza», gritó, «corre hacia mí». La yegua reaccionó instantáneamente reconociendo la voz de su protector. Con un movimiento ágil a pesar de su herida, esquivó a los hombres y se dirigió hacia Marcos.
«El vagabundo», exclamó Joaquín, desenvainando un cuchillo. «No dejes que escape con la yegua». Pero era demasiado tarde. Marcos había tomado a Esperanza por la improvisada rienda y ambos salían por la ventana trasera, justo cuando Joaquín se lanzaba hacia ellos. Afuera, el caos reinaba. Los caballos corrían desbocados, perseguidos por las avispas furiosas. El tercer hombre había sido derribado y yacía en el suelo, cubriéndose la cabeza para protegerse de las picaduras. Ismael apareció junto a Marcos y Esperanza, su rostro sereno a pesar de la situación. «Por aquí», indicó, señalando un sendero apenas visible que se adentraba en la parte más densa del bosque. Los tres se internaron en la espesura, dejando atrás los gritos y maldiciones de los hombres de don Ramiro. El sendero era estrecho y empinado, claramente diseñado para dificultar la persecución a caballo. «Tenemos que llegar al arroyo», dijo Ismael mientras avanzaban. «El agua borrará nuestro rastro». Marcos miró hacia atrás preocupado. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos sigan?» «No mucho», respondió el anciano. «Ese Joaquín parece persistente, pero las avispas les darán algo en qué pensar por un rato». Continuaron su camino a través del bosque, moviéndose lo más rápido que permitía la condición de Esperanza. La yegua, a pesar de su herida, parecía entender la urgencia y se esforzaba por mantener el paso. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a un arroyo de aguas cristalinas que corría entre rocas musgosas. Sin perder tiempo, Ismael los guió hacia el lecho del arroyo. «Caminaremos por el agua», explicó. «Así no dejaremos huellas que puedan seguir». Durante casi una hora, avanzaron por el arroyo, el agua helada entumeciendo sus pies, pero brindándoles la seguridad de estar cubriendo su rastro. Finalmente, Ismael indicó que salieran en un punto donde grandes rocas formaban una especie de escalera natural que conducía a una zona más elevada del bosque. «Aquí estaremos a salvo por un tiempo», dijo el anciano, observando el horizonte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Pronto anochecerá y será demasiado peligroso para ellos continuar la búsqueda. Encontraron refugio en una pequeña cueva oculta tras una cascada. El espacio era reducido pero seco, y lo suficientemente grande para que los tres pudieran descansar. Ismael encendió un pequeño fuego, colocándolo de manera que el humo se dispersara a través de una grieta en el techo de la cueva, invisible desde el exterior. «Deberíamos estar seguros aquí esta noche», dijo, mientras revisaba las heridas de Esperanza. «Mañana continuaremos hacia el santuario. Estamos más cerca de lo que crees». Marcos se dejó caer junto al fuego, el agotamiento y la tensión finalmente haciendo mella en él. «Gracias», dijo simplemente. «Sin tu ayuda, nos habrían capturado». Ismael sonrió, sus arrugas profundizándose a la luz del fuego. «El bosque siempre protege a quienes lo respetan, y tú, al salvar a Esperanza, has demostrado más respeto por la vida que muchos hombres que conozco». Esperanza se acercó a Marcos, recostando suavemente su cabeza sobre su hombro, como si quisiera confirmar las palabras del anciano. El gesto, tan simple pero lleno de confianza, llenó a Marcos de una extraña paz a pesar de las circunstancias. «Descansa», aconsejó Ismael. «Yo haré la primera guardia. Mañana será un día largo, pero también será el día en que Esperanza finalmente encontrará su verdadero hogar». Mientras Marcos cerraba los ojos, el sonido de la cascada y el suave relincho de Esperanza lo arrullaron hacia un sueño inquieto pero necesario. A pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre, sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar. El amanecer llegó con una suave bruma que se deslizaba entre los árboles como fantasmas silenciosos. Marcos despertó sobresaltado, desorientado por un momento, hasta que recordó dónde estaba.
la cueva tras la cascada, la huida de los hombres de don Ramiro, Ismael y su plan para llegar al santuario. Todo volvió a su mente mientras observaba a Esperanza, que dormitaba tranquilamente en un rincón. Ismael ya estaba despierto, o quizás nunca había dormido. El anciano se encontraba sentado en la entrada de la cueva, contemplando el nuevo día a través del velo de agua que caía frente a ellos. «Buenos días», saludó Marcos, acercándose a él. «¿Todo tranquilo?» Ismael asintió. «Ninguna señal de persecución, al menos por ahora. Pero no debemos confiarnos. Joaquín me pareció un hombre obstinado. No creo que se rinda tan fácilmente». «¿Cuál es el plan?», preguntó Marcos, estirando sus músculos entumecidos por la noche en el duro suelo de la cueva. «Seguiremos hacia el norte», respondió Ismael, señalando hacia las montañas que se vislumbraban en la distancia. «El camino se vuelve más difícil a partir de aquí, pero también más seguro. Pocos conocen estas rutas». Después de un desayuno frugal de frutos secos y agua fresca de la cascada, se prepararon para partir. Ismael revisó una vez más las heridas de Esperanza, asintiendo con satisfacción al ver que continuaban cicatrizando adecuadamente. «Tus hierbas han hecho maravillas», comentó Marcos, observando cómo la yegua se movía con mayor soltura que el día anterior. «Las hierbas solo ayudan al cuerpo a hacer lo que ya sabe hacer», respondió Ismael con una sonrisa. «La verdadera sanación viene de dentro, tanto para los animales como para los humanos». Salieron de la cueva con cautela, atentos a cualquier sonido o movimiento sospechoso. El bosque estaba tranquilo, solo perturbado por el canto ocasional de algún pájaro y el susurro del viento entre las hojas. Ismael los guió por un sendero que ascendía gradualmente, zigzagueando entre árboles centenarios cuyas ramas formaban un dosel verde sobre sus cabezas. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más accidentado. En algunos tramos, tenían que ayudar a Esperanza a superar obstáculos, rocas grandes o troncos caídos que bloqueaban el camino. A pesar de su herida, la yegua se mostraba valiente y determinada, como si entendiera que cada paso la acercaba más a la seguridad. «Es extraordinario», comentó Marcos durante un breve descanso. «Hace apenas unos días estaba encadenada a un poste, sin esperanza, y mírenla ahora». Ismael observó a la yegua con expresión pensativa. Los animales tienen una capacidad asombrosa para dejar atrás el dolor y mirar hacia adelante. En eso son más sabios que muchos humanos, que nos aferramos a nuestras heridas como si fueran tesoros. Las palabras del anciano resonaron en Marcos. ¿No era eso exactamente lo que él había hecho durante años? Aferrarse al dolor de la pérdida, a la injusticia de un mundo que le había arrebatado todo, convirtiéndose en un vagabundo sin rumbo ni propósito. «Quizás tenemos mucho que aprender de ellos», murmuró, más para sí mismo que para Ismael. El anciano lo miró con una sonrisa que sugería que entendía exactamente lo que pasaba por la mente de Marcos. «Quizás por eso los necesitamos tanto como ellos a nosotros». Continuaron su ascenso. A mediodía, alcanzaron una cresta desde la que podían contemplar el valle que habían dejado atrás. En la distancia, Marcos distinguió una pequeña columna de humo que se elevaba desde la zona donde se encontraba la cabaña. «Los hombres de don Ramiro», dijo señalando el humo, «siguen buscándonos». Ismael entrecerró los ojos, evaluando la situación. «Han perdido nuestro rastro o no estarían todavía allí, pero no podemos detenernos, tenemos que aprovechar esta ventaja». El camino se volvió aún más empinado y difícil. En algunas partes, el sendero era tan estrecho que tenían que avanzar en fila india, con Ismael al frente, luego Esperanza y Marcos cerrando la marcha. A ambos lados se abrían precipicios que revelaban la magnitud de su ascenso. Ya se encontraban muy por encima del valle,
adentrándose en un territorio que parecía intocado por la mano humana. A media tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Ismael se detuvo abruptamente. Alzó una mano, indicando silencio. Marcos contuvo la respiración, aguzando el oído. Al principio no escuchó nada más que el viento y el ocasional graznido de algún ave rapaz que sobrevolaba las alturas, pero luego captó lo que había alertado a Ismael: un sonido rítmico y distante, el inconfundible repiqueteo de cascos de caballo ascendiendo por el sendero que ellos habían tomado. «No puede ser», murmuró incrédulo. «¿Cómo han encontrado este camino?» Ismael frunció el ceño, su rostro ensombreciéndose. «Alguien los está guiando, alguien que conoce estas montañas». «¿Quién podría...?» «No importa ahora», interrumpió Ismael con urgencia. «Tenemos que movernos, y rápido». El anciano los condujo fuera del sendero, adentrándose en una zona de densa vegetación que parecía impenetrable. Con sorprendente agilidad para su edad, se movía entre los matorrales, apartando ramas y creando un camino para Esperanza y Marcos. «Este atajo nos llevará directamente al Paso del Águila», explicó mientras avanzaban. «Es más difícil, pero nos permitirá ganar tiempo». El atajo resultó ser poco más que una vaga sugerencia de camino, una ruta que solo alguien con el conocimiento y experiencia de Ismael podría seguir. En algunos tramos tenían que descender por pendientes casi verticales, sujetándose a raíces y rocas salientes. En otros el terreno era tan accidentado que Marcos temía que Esperanza se lastimara aún más, pero la yegua, como si comprendiera la urgencia de la situación, seguía adelante con determinación, apoyándose en Marcos cuando el terreno se volvía demasiado traicionero. El vínculo entre ellos, forjado en el momento en que la había liberado de aquella cadena, parecía fortalecerse con cada obstáculo superado. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Ismael finalmente se detuvo. Habían llegado a una especie de cornisa natural, un saliente rocoso que ofrecía una vista panorámica del valle y las montañas circundantes. «El Paso del Águila», anunció el anciano, señalando hacia una estrecha abertura entre dos paredes de roca que se alzaban a unos 100 metros de donde se encontraban. «Una vez que lo crucemos, estaremos a salvo. Los hombres de don Ramiro no conocen lo que hay al otro lado». Marcos miró hacia atrás, intentando detectar señales de sus perseguidores. No vio nada, pero el sonido de los cascos, aunque lejano, persistía. Estaban ganando terreno. «¿Qué hay al otro lado del paso?», preguntó, mientras retomaban la marcha hacia la abertura entre las rocas. La sonrisa de Ismael fue enigmática. «El santuario», respondió simplemente. «Tu hogar, si así lo decides». El Paso del Águila era incluso más estrecho de lo que parecía a distancia. Apenas un corredor rocoso de 2 metros de ancho, flanqueado por paredes de piedra que se alzaban hacia el cielo como los muros de una fortaleza natural. El viento silbaba entre las rocas, creando un sonido melancólico que hacía eco a lo largo del paso. «Debemos cruzarlo antes del anochecer», advirtió Ismael mientras se acercaban a la entrada. «De noche, los vientos se vuelven traicioneros y el paso se llena de niebla. Sería fácil perderse o caer». Marcos miró una vez más hacia atrás. El sol descendente proyectaba largas sombras que parecían alcanzarlos como dedos oscuros. En algún lugar de esas sombras, Joaquín y sus hombres los perseguían con obstinada determinación. «¿Cuánto tardaremos en cruzar?», preguntó, calculando mentalmente la distancia y el tiempo que les quedaba. «Normalmente, 1 hora», respondió Ismael. «Pero con Esperanza herida y teniendo que movernos con cautela, quizás más. El paso serpentea entre las montañas antes de abrirse al valle del santuario». No había tiempo que perder.
Con Ismael guiando el camino, se adentraron en el estrecho corredor. Las paredes de roca a ambos lados les brindaban cierta sensación de seguridad, pero también de encierro. Si los hombres de don Ramiro los alcanzaban allí, no tendrían escapatoria. El paso ascendía gradualmente, zigzagueando entre las montañas. En algunos puntos se ensanchaba lo suficiente como para que pudieran caminar cómodamente. En otros, se estrechaba tanto que Esperanza apenas podía pasar, rozando sus flancos contra la piedra. La yegua se mostraba nerviosa pero obediente, siguiendo a Ismael con la confianza que solo los animales pueden otorgar tan plenamente. Llevaban aproximadamente media hora caminando cuando Ismael se detuvo abruptamente, alzando una mano en señal de silencio. Marcos contuvo la respiración, escuchando. El eco del paso distorsionaba los sonidos, pero aún así pudo distinguirlo. Voces y cascos de caballos acercándose rápidamente. «Nos han alcanzado», murmuró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Y estamos atrapados en este corredor». Ismael evaluó rápidamente la situación, su mirada recorriendo las paredes rocosas que los rodeaban. «Hay un refugio», dijo finalmente, señalando hacia un recodo del paso donde una pequeña abertura en la pared de roca prometía un posible escondite. «Una cueva lateral que pocos conocen. Podemos ocultarnos allí y dejar que pasen». Se apresuraron hacia la abertura, que resultó ser la entrada a una pequeña cueva apenas lo suficientemente grande para los tres. Ismael los guió al interior, donde la oscuridad era casi completa, excepto por la tenue luz que se filtraba desde la entrada. «No hagan ruido», susurró el anciano, «y mantén a Esperanza tranquila». Marcos abrazó el cuello de la yegua, susurrándole palabras de calma al oído. Esperanza parecía entender la gravedad de la situación. Se mantuvo inmóvil. Solo sus ojos, brillando en la penumbra, revelaban su nerviosismo. Los minutos pasaron con agonizante lentitud. El sonido de los cascos y las voces se hizo más claro hasta que finalmente pudieron distinguir las palabras. «Deben estar adelante», era la voz de Joaquín, inconfundible en su tono autoritario. «El viejo los está llevando al santuario, estoy seguro». «¿Cómo sabes que existe realmente?», preguntó otra voz. «Podría ser solo una leyenda». «Existe», respondió Joaquín con firmeza. «Y si ese vagabundo llega allí con la yegua, nunca la recuperaremos. Don Ramiro no aceptará excusas esta vez». Los jinetes pasaron frente a la entrada de la cueva sin detenerse, sus siluetas momentáneamente visibles contra la luz del atardecer. Marcos contó 4 hombres, todos armados. Esperanza se tensó al escuchar la voz de Joaquín, pero no emitió sonido alguno. Cuando los sonidos de los perseguidores se alejaron lo suficiente, Ismael se acercó cautelosamente a la entrada de la cueva para observar. «Han pasado», confirmó, volviéndose hacia Marcos y Esperanza. «Pero esto complica las cosas. Ahora están entre nosotros y el santuario». «¿Qué hacemos?», preguntó Marcos, la preocupación evidente en su voz. «No podemos quedarnos aquí indefinidamente». Ismael reflexionó un momento, su rostro apenas visible en la creciente oscuridad. «Hay otro camino», dijo finalmente. «Más difícil, apenas un sendero en la pared de la montaña. Pocos lo conocen porque requiere escalar en algunos tramos, pero nos permitiría rodear a Joaquín y sus hombres y llegar al santuario por otra entrada. Esperanza podrá hacerlo». Marcos miró a la yegua con preocupación. Aunque había mejorado considerablemente, seguía herida, y un sendero que requería escalar sonaba peligroso incluso para un animal en perfectas condiciones. «No será fácil», admitió Ismael, «pero Esperanza ha demostrado más coraje y determinación que muchos humanos que he conocido. Creo que puede lograrlo, especialmente con nuestra ayuda». Decididos, esperaron a que la noche cayera completamente antes de salir de la cueva. La oscuridad era casi total, solo aliviada por la luz de las estrellas,
y una luna creciente que comenzaba a asomarse sobre las montañas. Ismael los guió hacia un punto donde la pared de roca presentaba una serie de salientes naturales, como una escalera irregular tallada por el tiempo y los elementos. «Este es el camino», indicó, comenzando a ascender con sorprendente agilidad para su edad. «Sigan mis pasos exactamente». La subida fue ardua y peligrosa. Marcos iba justo detrás de Esperanza, guiándola y a veces empujándola cuando un tramo resultaba especialmente difícil. La yegua, aunque claramente asustada, seguía adelante con una confianza en Marcos que resultaba conmovedora. Tras lo que pareció una eternidad de ascenso, llegaron a una pequeña meseta que se extendía a lo largo de la pared de la montaña. Desde allí, un estrecho sendero continuaba hacia el norte, bordeando el precipicio. «Desde aquí podemos ver el valle del santuario», dijo Ismael, señalando hacia adelante. Y entonces Marcos lo vio. En la distancia, iluminado tenuemente por la luz de la luna, se extendía un valle oculto entre las montañas. Un pequeño río serpenteaba a través de él, brillando como plata líquida, y dispersas a lo largo del valle, pequeñas luces que sugerían cabañas o edificaciones. «El santuario de la luna», murmuró, maravillado por la vista. «Hogar», dijo simplemente Ismael, una nota de emoción en su voz que Marcos no había escuchado antes. Pero su momento de contemplación fue interrumpido bruscamente por un grito que resonó en el paso debajo de ellos. Mirando hacia abajo, vieron a Joaquín y sus hombres, que habían regresado sobre sus pasos y ahora los habían localizado. «¡Allí están!», gritó Joaquín, señalando hacia la meseta donde se encontraban, en la pared de la montaña. «Rápido», urgió Ismael. «Tenemos que seguir adelante antes de que encuentren una manera de subir». Retomaron su camino por el estrecho sendero, moviéndose lo más rápido que se atrevían en la oscuridad. El sendero descendía gradualmente hacia el valle, pero cada paso era peligroso, con el precipicio acechando a su derecha. Detrás de ellos, los gritos de sus perseguidores se mezclaban con el sonido del viento. Marcos no podía ver si habían encontrado una manera de seguirlos, pero la sensación de urgencia era abrumadora. «¿Cuánto falta?», preguntó, mientras ayudaba a Esperanza a superar un tramo particularmente difícil del sendero. «No mucho», respondió Ismael. «Hay una entrada al valle justo adelante. Una vez que la crucemos, estaremos bajo la protección del santuario». El sendero giraba bruscamente alrededor de un saliente rocoso, y al doblarlo, Marcos vio lo que parecía ser un arco natural en la roca, una puerta hacia el valle que se extendía más allá. «La puerta de la luna», dijo Ismael, su voz mezclando reverencia y alivio. «Llegamos justo a tiempo». Pero justo cuando se acercaban al arco, un disparo resonó en la noche, el eco rebotando entre las montañas. Marcos sintió que algo silbaba cerca de su oído y luego escuchó el impacto de la bala contra la roca. «No dejen que lleguen al arco», gritó la voz de Joaquín desde algún lugar detrás de ellos. «Corre», gritó Ismael, empujando a Marcos y a Esperanza hacia el arco. «No te detengas». Otro disparo resonó en la noche, y esta vez Marcos escuchó el impacto de la bala contra la roca justo a su derecha, enviando una lluvia de pequeños fragmentos sobre ellos. Esperanza relinchó, asustada por el estruendo y el peligro inminente, pero no se detuvo. Los tres corrieron hacia la puerta de la luna, el arco de piedra cada vez más cerca. A pesar de su herida, Esperanza parecía haber encontrado una reserva de energía, impulsada por el instinto de supervivencia y la confianza en sus compañeros. «Estamos casi allí», exclamó Marcos, viendo que solo quedaban unos metros para alcanzar el arco. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Justo cuando estaban a punto de cruzar, Ismael tropezó, su pie resbalando en una piedra suelta.
El anciano cayó pesadamente, un gemido de dolor escapando de sus labios. Marcos se detuvo de inmediato y regresó por él, mientras Esperanza se mantenía a su lado negándose a avanzar sin ellos. «Vete», dijo Ismael, su voz tensa por el dolor. «Lleva a Esperanza al santuario. Yo los retrasaré». «No te dejaré atrás», respondió Marcos con firmeza, ayudando al anciano a levantarse. Notó que Ismael no podía apoyar el pie derecho. Probablemente se había torcido el tobillo en la caída. Otro disparo, esta vez más cerca. Las voces de sus perseguidores se acercaban rápidamente. Con un esfuerzo conjunto lograron llegar hasta el arco. Marcos pasó el brazo de Ismael sobre sus hombros, soportando su peso mientras cruzaban la puerta de la luna. Esperanza los seguía de cerca, como si entendiera que debía proteger la retaguardia. Al cruzar el arco, sintieron un cambio inmediato en el ambiente. El viento, que había sido frío y cortante en el paso de montaña, ahora era cálido y suave, cargado de aromas de hierba y flores. La luz de la luna parecía más intensa, iluminando un sendero que descendía suavemente hacia el valle. «Lo logramos», murmuró Ismael, el alivio evidente en su voz. «Ahora estamos bajo la protección del santuario». Pero sus perseguidores no se habían rendido. Joaquín y sus hombres aparecieron en el sendero a unos 50 metros de distancia, corriendo hacia ellos con determinación. «Deténganse ahora mismo», gritó Joaquín levantando su arma. «La yegua pertenece a don Ramiro». «No se detendrán», dijo Ismael, su voz ahora más firme a pesar del dolor. «Tenemos que alertar a los guardianes». El anciano llevó la mano a su bolsillo y extrajo un pequeño cuerno tallado en hueso. Con un esfuerzo, lo llevó a sus labios y sopló. El sonido que emergió del cuerno fue sorprendentemente potente, resonando a través del valle como un llamado ancestral. Un tono largo, seguido de dos cortos. Una señal, comprendió Marcos. El eco del cuerno aún reverberaba en las montañas cuando vieron movimiento en el valle. Luces que se encendían, figuras que emergían de las cabañas dispersas, algunas a caballo, otras a pie, todas dirigiéndose hacia ellos. Joaquín y sus hombres también lo vieron. Se detuvieron a unos metros del arco, indecisos ante esta nueva complicación. «Esto no ha terminado, vagabundo», amenazó Joaquín, sus ojos fijos en Marcos. «Don Ramiro no olvida, y yo tampoco». «La yegua ya no le pertenece», respondió Marcos con una calma que no sentía. «Él la abandonó para morir. Yo la salvé. Ahora es libre». Joaquín escupió al suelo con desprecio. «Nada es libre en este mundo. Todo tiene un precio, y tú pagarás por esto». Antes de que Marcos pudiera responder, las primeras figuras del valle llegaron hasta ellos. Eran 5 jinetes, montados en caballos de diversos colores y tamaños. Todos llevaban el medallón de la luna creciente que Ismael le había mostrado, y todos portaban arcos con flechas preparadas, apuntando directamente a Joaquín y sus hombres. «Han cruzado la puerta de la luna sin permiso», dijo uno de los jinetes, un hombre de mediana edad con cabello canoso y rostro curtido por el sol. «Este es territorio sagrado. Váyanse ahora o afronten las consecuencias». Joaquín miró a los jinetes, luego a sus propios hombres, evaluando la situación. Finalmente, con un gesto de frustración, enfundó su arma. «Esto no quedará así», advirtió retrocediendo lentamente. «Don Ramiro sabrá de este lugar». «Don Ramiro ya conoce la existencia del santuario», respondió el líder de los jinetes. «Como todos los terratenientes de la región, pero incluso él sabe que hay líneas que no debe cruzar». Con una última mirada de odio hacia Marcos, Joaquín dio media vuelta y se alejó junto con sus hombres, perdiéndose en la oscuridad del paso de montaña. Cuando los perseguidores desaparecieron, el jinete que había hablado desmontó y se acercó a ellos. Al ver a Ismael,
Su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento y preocupación. «Maestro Ismael», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «No esperábamos su regreso tan pronto y mucho menos en estas condiciones». «Los caminos de la vida son impredecibles, Gabriel», respondió Ismael con una sonrisa cansada. «Te presento a Marcos y a Esperanza. Los encontré en mi viaje, o quizás ellos me encontraron a mí». Gabriel observó a Marcos y a la yegua con interés. «Cualquier amigo del maestro Ismael es bienvenido en el santuario de la luna», dijo, extendiendo su mano hacia Marcos. «Especialmente aquellos que arriesgan su vida por un animal herido». Marcos estrechó la mano ofrecida, sintiendo que algo se relajaba dentro de él. Después de días de huida y peligro, finalmente parecían estar a salvo. «Gracias», dijo simplemente, las palabras atascándose en su garganta por la emoción. «Vamos», dijo Gabriel, ayudando a Ismael a montar en su propio caballo. «Los llevaremos a la aldea. Allí podrán descansar y recibir atención para sus heridas». El descenso hacia el valle fue tranquilo, iluminado por la luz de la luna y las antorchas que portaban algunos de los jinetes. A medida que avanzaban, Marcos pudo apreciar mejor el santuario de la luna. El valle era más grande de lo que había parecido desde la montaña, extendiéndose por varios kilómetros. El río que lo atravesaba formaba pequeñas cascadas y estanques, alrededor de los cuales crecían árboles y arbustos. Dispersas por el valle, vio docenas de cabañas y estructuras más grandes, algunas iluminadas, otras en silencio bajo la luz de la luna. Pero lo que más llamó su atención fueron los animales. Por todas partes, incluso en la oscuridad, podía distinguir sus formas: caballos, burros, perros, e incluso algunos animales salvajes que no pudo identificar. Todos parecían moverse libremente, algunos en corrales abiertos, otros simplemente vagando por el valle. «Nunca había visto algo así», comentó a Gabriel, que cabalgaba a su lado. «El santuario de la luna es único», respondió el hombre con orgullo evidente. «Un refugio para animales heridos, abandonados o maltratados. Aquí pueden sanar y vivir en paz, sin miedo al abuso o al abandono». «¿Y quiénes son ustedes?», preguntó Marcos, curioso por las personas que habían creado y mantenían este lugar extraordinario. «Somos los guardianes», explicó Gabriel. «Hombres y mujeres que, como tú, encontraron un propósito en proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Algunos, como el maestro Ismael, llevan décadas aquí. Otros, como yo, llegaron buscando un refugio y encontraron un hogar. Llegaron a un conjunto de edificaciones más grandes, construidas alrededor de una plaza central. En el centro de la plaza ardía una gran hoguera, alrededor de la cual varias personas se habían reunido, alertadas por el sonido del cuerno. Al ver a Ismael herido y a los recién llegados, se acercaron rápidamente, ofreciendo ayuda y haciendo preguntas. Ismael fue llevado con cuidado a una de las cabañas, donde una mujer mayor con aspecto de curandera comenzó a atender su tobillo. Esperanza, por su parte, fue conducida a un establo abierto, donde varios caballos descansaban o pastaban libremente. Una joven de unos 20 años, con trenzas oscuras y ojos amables, se acercó para examinar sus heridas. «Se recuperará completamente», aseguró a Marcos después de un minucioso examen. «Has hecho un excelente trabajo cuidándola. Las hierbas del maestro Ismael han acelerado su curación». Marcos observó cómo Esperanza exploraba cautelosamente su nuevo entorno, acercándose a los otros caballos con curiosidad pero sin miedo. Por primera vez desde que la había liberado, sintió que realmente había hecho lo correcto. Gabriel se acercó, ofreciéndole una taza de algo caliente y aromático. «Pareces exhausto», dijo con amabilidad. «Descansa. Mañana habrá tiempo para responder todas tus preguntas
y decidir qué camino quieres tomar. Marcos aceptó la bebida, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo cansado. Mientras observaba la escena a su alrededor, Ismael siendo atendido, Esperanza explorando su nuevo hogar, los guardianes moviéndose con propósito y amabilidad, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. «Gracias», dijo nuevamente, las palabras insuficientes para expresar lo que sentía. Gabriel sonrió, entendiendo lo que no se decía. «Bienvenido al santuario de la luna, Marcos. Bienvenido a casa». El sol se alzaba sobre el valle, bañando el santuario de la luna en una luz dorada que revelaba su verdadera belleza. Marcos, despierto desde el amanecer, contemplaba el paisaje desde la pequeña terraza de la cabaña que le habían asignado. El valle era aún más impresionante a la luz del día, extensos prados verdes donde pastaban caballos, cabras y otros animales, huertos y jardines cuidadosamente mantenidos, un río cristalino que serpenteaba entre todo ello, y las imponentes montañas que rodeaban el lugar como guardianes silenciosos. Una semana había pasado desde su llegada al santuario, una semana de descanso, recuperación y descubrimientos. Cada día traía nuevas maravillas, nuevos conocimientos sobre este lugar extraordinario y las personas que lo habitaban. Esperanza se había adaptado con sorprendente rapidez. Sus heridas, tratadas por los expertos curanderos del santuario, estaban casi completamente sanadas. La habían visto esa mañana galopando libremente con otros caballos en uno de los prados, su pelaje brillando bajo el sol, sin rastro de la tristeza y el miedo que la habían acompañado cuando la encontró encadenada a aquel poste. «Buenos días», dijo una voz familiar a sus espaldas. Marcos se volvió para encontrar a Ismael, apoyado en un bastón, pero con el rostro sereno y descansado. El tobillo del anciano estaba mejorando, aunque la curandera había insistido en que continuara usando el bastón por unos días más. «Buenos días, maestro», respondió Marcos, utilizando el título que todos en el santuario daban a Ismael. Al principio se había sentido extraño llamarlo así, pero ahora fluía naturalmente. «¿Has tomado una decisión?», preguntó Ismael, acercándose para contemplar también el valle. La pregunta flotaba entre ellos desde hacía días. Gabriel, como líder de los guardianes, le había ofrecido formalmente a Marcos un lugar en el santuario. Podía quedarse, aprender sus caminos, convertirse en uno de ellos. O podía continuar su vida errante, sabiendo que Esperanza estaría segura y cuidada. «Lo he hecho», respondió Marcos, su mirada siguiendo a una figura que reconoció como Esperanza, galopando libremente en la distancia. «Me quedaré». Ismael sonrió, como si hubiera sabido la respuesta desde el principio. «El santuario tiene una manera de llamar a aquellos que pertenecen aquí», dijo. «Como te llamó a ti y como me llamó a mí hace muchos años». Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras contemplaban el valle despertando a la vida. Personas saliendo de sus cabañas, animales moviéndose hacia los prados, el humo de las primeras hogueras elevándose hacia el cielo claro de la mañana. «Hay algo que no entiendo», dijo finalmente Marcos, rompiendo el silencio. «Don Ramiro conoce este lugar. Joaquín dijo que todos los terratenientes lo conocen. ¿Por qué no vienen simplemente y toman lo que quieren? Tienen armas, hombres». Ismael asintió, entendiendo la preocupación. «El santuario existe desde hace generaciones, Marcos. Mucho antes de que don Ramiro o cualquiera de los actuales terratenientes naciera, sus padres y los padres de sus padres respetaban este lugar». «¿Por qué?», insistió Marcos. «No parece que respeten mucho más». «Porque incluso los hombres como don Ramiro necesitan creer en algo sagrado», respondió Ismael. «El santuario de la luna no es solo un refugio para animales abandonados, es un símbolo de esperanza, de redención,
un recordatorio de que incluso en un mundo de crueldad y avaricia existe un lugar de compasión y sanación. Ismael hizo una pausa, su mirada perdiéndose en el horizonte. Además, continuó con una leve sonrisa, los guardianes no son tan indefensos como parecen. No hemos sobrevivido tantos años siendo ingenuos. Antes de que Marcos pudiera preguntar más, Gabriel apareció en el camino que conducía a la cabaña. El líder de los guardianes se acercó con paso firme, su expresión seria pero no alarmada. Maestro Ismael, Marcos, saludó con una inclinación de cabeza. Tenemos visitantes en la Puerta de la Luna, don Ramiro Mendoza en persona, acompañado por 4 hombres, incluido Joaquín. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Habían venido por esperanza? ¿Por venganza? ¿Qué quieren?, preguntó, la tensión evidente en su voz. Han solicitado una audiencia, respondió Gabriel. Don Ramiro desea hablar con los líderes del santuario, y contigo, Marcos. Ismael y Gabriel intercambiaron una mirada que Marcos no supo interpretar. Es inusual, comentó Ismael. Don Ramiro nunca ha mostrado interés en visitar el santuario antes. ¿Deberíamos permitir su entrada?, preguntó Gabriel. Ismael reflexionó un momento. Si viene en paz y respeta nuestras reglas, no podemos negarle la entrada. Es la ley del santuario. Todos son bienvenidos si vienen con respeto. Gabriel asintió y se volvió hacia Marcos. ¿Estás dispuesto a hablar con él? Marcos dudó. El miedo y la ira pugnaban en su interior ante la idea de enfrentarse al hombre que había ordenado abandonar a Esperanza, pero también sentía curiosidad. ¿Qué podría querer don Ramiro de él, un simple vagabundo? Lo haré, decidió finalmente. La audiencia se celebró en el salón comunal, un edificio circular con techo de paja en el centro del santuario. Don Ramiro Mendoza resultó ser un hombre de unos 60 años, de constitución robusta y rostro severo enmarcado por cabello canoso. Vestía con la elegancia ostentosa propia de su posición, traje de montar de buena calidad, botas lustrosas, un reloj de oro que brillaba en su chaleco. Joaquín y los otros 3 hombres permanecían de pie detrás de él, mientras don Ramiro se sentaba frente a Ismael, Gabriel y Marcos. Varios guardianes más observaban desde los bordes de la sala, atentos, pero no amenazantes. Agradezco que hayan accedido a recibirme, comenzó don Ramiro, su voz profunda y controlada. No es mi costumbre hacer visitas personales, pero este asunto requería mi atención directa. El santuario de la Luna siempre está abierto para quienes vienen en paz, respondió Ismael con serenidad. ¿Cuál es el asunto que requiere su atención, don Ramiro? El terrateniente dirigió su mirada hacia Marcos. Este hombre ha tomado algo que me pertenece, una yegua alazana de pura raza, un animal valioso. La yegua que Marcos trajo al santuario estaba abandonada, encadenada a un poste sin comida ni agua, intervino Gabriel. Según nuestras leyes, un animal abandonado no pertenece a nadie. Hubo un malentendido, respondió don Ramiro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La yegua debía ser trasladada a otra de mis propiedades para recibir tratamiento. Mi capataz debió dejarla temporalmente asegurada mientras buscaba transporte adecuado. Joaquín, detrás de su patrón, mantuvo el rostro impasible, pero Marcos notó una gota de sudor que recorría su sien. La mentira era evidente para todos los presentes. Un malentendido que casi le cuesta la vida a un animal inocente, dijo Marcos, incapaz de contenerse. Don Ramiro lo miró con frialdad. No he venido a discutir con un vagabundo. He venido a proponer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Ismael. Estoy dispuesto a hacer una generosa donación al santuario, anunció don Ramiro. Provisiones, medicinas, materiales de construcción. A cambio, solo pido que se reconozca mi propiedad sobre la yegua. ¿Para llevártela de vuelta?, preguntó Marcos,
la indignación creciendo en su interior. «No», respondió don Ramiro, sorprendiendo a todos, «para donarla oficialmente al santuario, con la condición de que cualquier potro que nazca de ella en el futuro lleve mi marca y sea reconocido como descendiente de mis caballerizas». Un silencio atónito siguió a sus palabras. No era la propuesta que esperaban. «Es cuestión de principios», continuó don Ramiro ante su silencio. «Un hombre en mi posición no puede permitir que se diga que sus animales fueron abandonados o maltratados. Afectaría mi reputación». Marcos comprendió entonces. No se trataba de esperanza, se trataba del orgullo, de la imagen, de mantener las apariencias. La yegua era solo un símbolo en un juego de poder y prestigio. Ismael miró a Gabriel y luego a Marcos. «La decisión debe ser tuya», dijo al vagabundo. «Tú la salvaste, tú la trajiste aquí». Marcos reflexionó. Su primer impulso fue rechazar cualquier trato con el hombre que había causado tanto sufrimiento a Esperanza. Pero al mirar más allá de las ventanas del salón, hacia los prados donde la yegua ahora galopaba libre y feliz, entendió que su bienestar era lo único que importaba. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición adicional. Joaquín nunca volverá a acercarse a ella. Nunca». Don Ramiro miró a su capataz brevemente y luego asintió. «Aceptado». Así se selló el acuerdo. Don Ramiro obtuvo lo que buscaba: salvar su reputación. El santuario recibió recursos que necesitaban desesperadamente, y Esperanza permaneció donde pertenecía, libre y protegida. Cuando los visitantes se marcharon, Marcos buscó a Esperanza en los prados. La encontró bebiendo tranquilamente del río, su reflejo en el agua tan sereno como ella misma. «Parece que ambos hemos encontrado nuestro lugar», le dijo acariciando su cuello. Esperanza relinchó suavemente, como si entendiera. Y quizás lo hacía. Después de todo, había sido ella quien lo había guiado hasta allí, quien le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Marcos miró a su alrededor. El valle pacífico, los animales libres, las personas que habían encontrado un propósito en proteger a los indefensos. Por primera vez en años, desde que perdió todo en aquel incendio, sintió que pertenecía a algún lugar, que había encontrado no solo un refugio, sino un hogar. Y todo había comenzado con una yegua encadenada a un poste, esperando a que alguien tuviera el coraje de liberarla.